Imagina un motor tan pequeño que quepa en tu mochila, pero tan potente que pueda lanzar un coche de 4 plazas más rápido que un Bugatti. Sin engranajes, sin ruido, sin energía desperdiciada, solo fuerza pura y controlada. Suena imposible, ¿verdad? Pero eso es precisamente lo que ha construido el ingeniero más hermético de Suecia. Se llama Dark Matter y está a punto de revolucionar la industria del coche eléctrico. Desde su creación imposible hasta su mecanismo hexafásico, cómo lo logró Koenigsegg y por qué empresas como Tesla y BYD lo siguen de cerca. En este video revelaremos cada detalle de lo que creíamos inalcanzable. Número 5. El ingeniero que construye lo imposible. Mientras Tesla se convertía en una marca reconocida y un referente, las automotrices invertían miles de millones en sueños eléctricos. Un ingeniero sueco ignoró por completo las normas establecidas. Christian von Koenigsegg no sigue las tendencias, las rompe. Construye lo que otros dicen que es imposible, y cuando termina, lo imposible parece rutinario. Su historia no comienza en un garaje familiar ni en un laboratorio de ingeniería. Comienza con un niño de 5 años en Suecia que no solo jugaba con juguetes, sino que los desmontaba para comprender cómo funcionaban. A los 5 años, hizo una afirmación que la mayoría de los adultos descartaron como fantasía. Voy a fabricar el coche más rápido del mundo. 40 años después, lo demostró. En 1994, sin inversores, sin fábrica y sin ninguna razón para creer que pudiera funcionar, fundó Koenigsegg Automotive, una empresa de superdeportivos nacida de la obsesión, no de la oportunidad. Cuando presentó el prototipo CC, los expertos no podían creer que fuera real. Pero lo era, y marcó el inicio de un nuevo tipo de competición. Una basada en la precisión. Esa precisión ha dado lugar a algunos de los avances automovilísticos más radicales de la historia moderna. Mientras otros añadían engranajes, Koenigsegg los eliminó por completo con la transmisión directa. Mientras otros aumentaban el tamaño de los motores, él los redujo y sustituyó los árboles de levas por la tecnología de válvulas libres, una precisión controlada por software que redefinió la eficiencia. Mientras otros recurrían al acero, Koenigsegg construyó monocascos de fibra de carbono tan resistentes que revolucionaron las normas de seguridad en caso de colisión. Cada invento surgió de una pregunta: ¿por qué lo hacemos así? Esa audacia transformó un pequeño taller sueco en una empresa que infunde cautela a Ferrari y nerviosismo a Bugatti. Desde el récord mundial de velocidad del CCR, pasando por el Agera RS, que alcanzó los 447,2 km por hora, hasta el sistema híbrido sin caja de cambios de Regera, Koenigsegg nunca ha dejado de superar los límites. Sin embargo, para Christian, la velocidad nunca fue el objetivo, sino la prueba de concepto. Así que, mientras el mundo del automóvil se apresuraba a perseguir la energía eléctrica, Christian se planteó una pregunta diferente. ¿Y si todo lo que creemos saber sobre los motores eléctricos fuera erróneo? Esa simple pregunta dio pie a años de desarrollo secreto. El resultado fue una máquina que rompió todas las reglas de la propulsión eléctrica. La llamaron materia oscura, y cuando finalmente revelaron las especificaciones, la competencia revisó sus cálculos varias veces porque las cifras parecían imposibles. Número 4. ¿Por qué la materia oscura implica mucho más de lo que crees? Koenigsegg podría haber bautizado su motor con el nombre de núcleo de potencia o hipervoltaje, como todos los demás, pero eligieron materia oscura por una razón que lo revela todo sobre su creación. En física, la materia oscura es la fuerza invisible que mantiene unidas a las galaxias. Los científicos saben que existe porque pueden medir sus efectos. Las galaxias giran, las estrellas orbitan, las estructuras cósmicas enteras conservan su forma, pero no pueden verla, tocarla ni detectarla directamente. La materia oscura constituye la mayor parte de la masa del universo, pero permanece completamente oculta, influyendo en todo lo que la rodea mediante una fuerza invisible. El motor de Koenigsegg funciona de la misma manera. Es lo suficientemente compacto como para ocultarse en lugares inesperados. Funciona en silencio, sin rugido de motor ni ruido mecánico. Por fuera, parece discreto, casi común y corriente. Pero en cuanto se activa, todo cambia. El coche no solo acelera, se transforma, lanzándose hacia adelante con una fuerza que parece sobrenatural porque no hay ningún aviso ni sonido que te prepare para lo que está a punto de suceder. La mayoría de los motores eléctricos transmiten su potencia. Se oye cómo se activan los ventiladores de refrigeración, se siente el peso de las enormes baterías bajo el coche y se percibe el volumen físico del sistema de transmisión. La materia oscura elimina todo eso. Por eso, el nombre no es un producto de marketing creativo ni una estrategia de marca ingeniosa, sino que es técnicamente preciso. Al igual que la materia oscura cósmica controla el movimiento galáctico sin ser vista, el motor de Koenigsegg controla el movimiento del Gamera sin el volumen, el peso ni el ruido que suelen acompañar a este nivel de potencia.
Y una vez que se comprende lo que realmente representa la materia oscura, la siguiente pregunta se vuelve inevitable: ¿qué tan poderosa es en realidad? Número 3. Especificaciones que rompen las reglas. Imagina levantar un motor que pesa tanto como una maleta de mano, pero que produce 800 caballos de fuerza y 1250 Nm de torque. Ese es el motor de materia oscura, una bestia de 39 kilogramos que deja en ridículo a motores eléctricos del doble de su tamaño. Aquí es donde la física debería haber dicho imposible, pero el equipo de ingeniería de Koenigsegg aparentemente no lo entendió. Esas cifras suenan mal porque contradicen todo lo que la industria automotriz ha aceptado como normal en el diseño de motores eléctricos. La relación potencia-peso lo dice todo. La materia oscura proporciona aproximadamente 20 caballos de fuerza por kilogramo. Reflexiona sobre lo que eso significa. Por cada kilogramo de peso del motor, se obtienen 20 caballos de fuerza de potencia. La mayoría de los motores eléctricos en vehículos de producción generan entre 2 y 3 kilovatios por kilogramo, lo que se traduce en aproximadamente 3 a 4 caballos de fuerza por kilogramo. La materia oscura multiplica ese estándar por 5. El Tesla Model Samplad utiliza 3 motores eléctricos para lograr su rendimiento. Cada motor pesa aproximadamente 30 kilogramos y produce alrededor de 300 caballos de fuerza. Eso significa que los 3 motores, con un peso total de 90 kilogramos, ofrecen una potencia combinada de 900 caballos de fuerza. Dark Matter genera 800 caballos de fuerza con una sola unidad que pesa 39 kilogramos. Un solo motor logra lo mismo que un Tesla Model 3 con menos de la mitad de su peso. El Rimac Nivera, actualmente uno de los hiperdeportivos eléctricos más potentes del mundo, utiliza 4 motores que producen una potencia combinada de 1914 caballos de fuerza. El peso combinado de los motores supera los 150 kilogramos. La materia oscura produce casi la mitad de esa potencia con aproximadamente una cuarta parte del peso. La diferencia de eficiencia no es gradual, sino generacional. Fíjese en el Porsche Taycan Turbo S, ampliamente reconocido por su excelencia en ingeniería. Sus motores generan una potencia combinada de 750 caballos de fuerza con unidades que pesan aproximadamente 100 kilogramos en total. La materia oscura supera esa potencia con un peso 61 kilogramos menor. El ahorro de peso por sí solo podría mejorar la maniobrabilidad, reducir el consumo de energía y permitir a los ingenieros optimizar el equilibrio del vehículo de formas antes imposibles. Pero las cifras de potencia bruta solo cuentan una parte de la historia. La velocidad de rotación máxima de la materia oscura alcanza las 8500 revoluciones por minuto. Esa capacidad de respuesta se traduce en una entrega de par instantánea en todo el rango de revoluciones, sin retardo, sin acumulación de potencia, sin esperar a que los turbos se activen o las marchas engranen. Pisa el acelerador y la potencia máxima llega de inmediato, manteniéndose constante hasta que sueltas el acelerador. Las dimensiones físicas del motor son igualmente descomunales. Mide 38,4 centímetros de diámetro y 13,5 centímetros de grosor. Se podrían apilar 3 y aún así tendrían menos altura que un neumático de coche estándar. Sin embargo, este compacto dispositivo soporta cargas eléctricas que sobrecargarían motores del doble de su tamaño, un estrés térmico sostenido que dañaría los diseños convencionales y fuerzas magnéticas lo suficientemente potentes como para destrozar componentes más pequeños. Compare esas dimensiones con las de los motores típicos de vehículos eléctricos. La Ford F-150 Lightning, una camioneta eléctrica de uso industrial diseñada para transportar y remolcar, utiliza motores significativamente más grandes y pesados que la materia oscura, pero produce un par máximo menor. El Lucid Air Sapphire, un sedán de lujo de alto rendimiento, utiliza 3 motores que, en conjunto, son más grandes y pesados que la materia oscura, aunque generan una potencia comparable. Koenigsegg no solo mejora los diseños existentes, sino que opera en una categoría completamente diferente. Estas especificaciones exigen una explicación, y esta reside en una tecnología nunca antes vista en la industria automotriz. Koenigsegg la inventó. Número 2. Raxial Flux, la tecnología que no existía. Koenigsegg no solo construyó un motor eléctrico mejor, sino que inventó una categoría completamente nueva que combina 2 diseños opuestos en algo que ninguno podría lograr por separado. Tradicionalmente, los motores eléctricos han seguido 2 enfoques arquitectónicos distintos, cada uno con claras ventajas y desventajas inevitables. Comprender ambos conceptos explica por qué el enfoque híbrido de Koenigsegg representa un avance tan fundamental. Los motores de flujo radial son el tipo más común y se encuentran en una gran variedad de dispositivos, desde herramientas eléctricas hasta vehículos Tesla. En estos motores, el rotor gira dentro del estátor, con líneas de flujo magnético que irradian hacia afuera desde el eje central, como los radios de una rueda.
Este diseño es mecánicamente sencillo, relativamente fácil de fabricar y se adapta bien a la producción en masa. El inconveniente es su tamaño. Para aumentar el par motor, es necesario alargar el motor, lo que añade peso y dificulta el embalaje. Los motores radiales destacan por su funcionamiento a altas velocidades, pero presentan dificultades con la densidad de par, generando menos fuerza rotacional por unidad de volumen en comparación con otros diseños. Los motores de flujo axial adoptan un enfoque completamente distinto. En lugar de enrollar el estátor alrededor del rotor, los diseños axiales los colocan enfrentados en planos paralelos, como dos discos, con fuerzas magnéticas que actúan paralelas al eje. Esta configuración plana ofrece una mayor densidad de par en un formato más compacto. Los imanes y las bobinas pueden tener un diámetro mayor, lo que crea una mayor superficie para la interacción magnética. Sin embargo, los diseños axiales tienen sus propias limitaciones. Son más complejos de fabricar, más difíciles de refrigerar eficazmente y, por lo general, no soportan tan bien las altas velocidades de rotación como las configuraciones radiales. Durante décadas, los diseñadores de motores optaron por una u otra opción según sus prioridades. Radiales para aplicaciones de alta velocidad y axiales para necesidades de alto par. Koenigsegg se negó a elegir. Fusionaron ambos enfoques en lo que denominan arquitectura de flujo radial, un término que acuñaron debido a que no existía un vocabulario que describiera su creación. El diseño radial del Dark Matter dispone capas de imanes de tierras raras en una configuración que genera fuerzas magnéticas radiales y axiales simultáneamente. El rotor y el estátor interactúan en múltiples planos, canalizando el flujo magnético en dos direcciones simultáneamente. Esto permite que el motor aproveche las altas velocidades de los diseños radiales, manteniendo a la vez las ventajas de densidad de par de las configuraciones axiales. El resultado es un motor que ofrece un par máximo en todo el rango de revoluciones por minuto, sin los inconvenientes propios de los diseños tradicionales. El desafío de ingeniería fue enorme. Gestionar las fuerzas magnéticas en dos planos simultáneamente requiere un control preciso de las interacciones del campo para evitar interferencias y pérdidas de energía. Koenigsegg lo resolvió mediante análisis avanzado de elementos finitos y prototipado iterativo, mapeando cada línea de campo magnético para optimizar las trayectorias del flujo y eliminar las zonas muertas donde la energía se disiparía en forma de calor en lugar de producir trabajo útil. La selección de materiales fue igualmente crucial. Dark Matter utiliza imanes de neodimio de tierras raras, entre los imanes permanentes más potentes disponibles, dispuestos en patrones geométricos precisos que maximizan la intensidad del campo magnético y minimizan el peso. Los devanados del estátor emplean cobre de alta calidad con secciones transversales de conductor optimizadas, equilibrando la capacidad de conducción de corriente con las pérdidas resistivas. Cada componente está fabricado con materiales de grado aeroespacial. El rotor utiliza un polímero reforzado con fibra de carbono capaz de soportar fuerzas centrífugas extremas a 8.500 revoluciones por minuto, mientras que la carcasa emplea compuestos de fibra de carbono que proporcionan rigidez estructural y disipan el calor de forma eficiente. Esta construcción alcanza niveles de eficiencia cercanos al 95% en condiciones óptimas, lo que significa que solo el 5% de la energía eléctrica se convierte en calor residual en lugar de trabajo mecánico. Si lo comparamos con los motores de vehículos eléctricos típicos que operan con una eficiencia del 85 a 90%, la ventaja resulta evidente. Una mayor eficiencia implica un menor desperdicio de energía, menores necesidades de refrigeración, mayor autonomía con la misma capacidad de batería y un rendimiento sostenido bajo cargas que obligarían a los motores convencionales a reducir su velocidad. Y justo cuando crees que ya entiendes cómo funciona, Koenigsegg añade una capa más. Porque oculta en la materia oscura hay una característica tan extraña que rompe el ritmo de todos los motores eléctricos anteriores. Ahora, analicemos qué hace que este motor sea más suave, potente y mucho más inteligente que cualquier otro en la carretera. Número 1. El mecanismo de potencia hexafásico. Si bien toda la industria de los vehículos eléctricos funciona con energía trifásica porque así se ha hecho siempre, Koenigsegg planteó una pregunta sencilla: ¿y si la duplicáramos? Para comprender la importancia de la energía hexafásica, es necesario comprender cómo funcionan realmente los motores eléctricos. Todos los motores de vehículos eléctricos se basan en electroimanes en el estátor que se activan y desactivan secuencialmente, creando campos magnéticos rotatorios que hacen girar el rotor. Cuantas más fases tenga el motor, más suave será la rotación y más eficiente será el flujo de energía a través del sistema. Esta configuración ha funcionado correctamente durante décadas en aplicaciones industriales y en vehículos eléctricos convencionales. Es un sistema probado, fiable y relativamente sencillo de controlar. Sin embargo, presenta limitaciones que se hacen evidentes al llevar la densidad de potencia a niveles extremos. Bajo cargas elevadas, los sistemas trifásicos experimentan fluctuaciones de par,
pequeñas variaciones en la fuerza de rotación cuando cada fase acciona el rotor por turnos. Durante una aceleración brusca, se percibe una ligera pulsación, una sutil vibración subyacente a la entrega de potencia. Los motores trifásicos también concentran la corriente en menos circuitos, lo que genera más calor por conductor y requiere una refrigeración más eficiente. Si falla una fase, el motor pierde inmediatamente un tercio de su capacidad y su funcionamiento continuo conlleva el riesgo de dañar las fases restantes. La arquitectura de 6 fases de Koenigsegg cambia por completo la ecuación. En lugar de 3 fases eléctricas, Dark Matter utiliza 6, dispuestas en 2 conjuntos de bobinados trifásicos desfasados 30 grados. Esto duplica efectivamente el número de trayectorias de corriente que impulsan el rotor en cualquier instante. Las ventajas se aprecian en todos los aspectos del funcionamiento del motor. La ondulación del par desaparece casi por completo, ya que las 6 fases generan una rotación tan suave y continua que las fluctuaciones se vuelven imperceptibles. La corriente se distribuye entre el doble de conductores, por lo que cada cable transporta menos amperaje, genera menos calor y opera más lejos de sus límites térmicos. Este mejor rendimiento térmico permite que el motor mantenga su potencia máxima durante más tiempo sin que se active la protección térmica, lo que reduciría la salida. Los sistemas de 6 fases también gestionan las fallas de forma más eficiente. Si falla una fase, las otras 5 siguen funcionando y el motor mantiene aproximadamente el 83% de su potencia, en lugar de caer al 67% como ocurriría en un sistema trifásico. Esta tolerancia a fallos aumenta la fiabilidad, algo fundamental para un hiperdeportivo donde un fallo del motor a alta velocidad podría ser catastrófico.